Buenas tardes, estamos aquí en Talleres de Locución con la señora Laura Rodríguez. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Adri, muy bien, muy bien. Una alegría hablar contigo. La señora que te conoce hace muchos años ya, esta señora. Bueno, sí, no todos te llaman Laurita, pero eso es Sí, porque empezaste joven. Empezaste y muy porque soy, joven. sí, porque soy así, Adri, chiquitita Y soy. bueno, y sos chiquita también, pero para mí ya sos Laurota. Sí. Decime, ¿en dónde estás trabajando y qué estás haciendo? Bueno, yo ahora estoy trabajando desde las 6 de la mañana en Sarandí, arranco a las 6 de la mañana, de 6 a 7, se llama Es Noticia el programa, estoy con Jaime Clara y empezamos leyendo, haciendo un repaso de la tapa de los diarios y profundizando en alguna noticia. Pero es una hora muy, muy amena, ¿no? Con música, muy tranquila, donde todo lo aprendido ahí lo puedo utilizar, porque es más ahí, es más la comunicación, la cercanía con el oyente, manejar los tiempos, la gente recién está comenzando su jornada, así que es un horario muy lindo el de 6 a 7, es precioso, para mí es el mejor. Y a las 7 sí, ya empieza el informativo Sarandí, que estoy con Aldo Silva y con Gabriel Pereira, y ahí sí, ahí ya es más, si bien obviamente siempre no nos tocamos un traje y nos ponemos otro, pero ese es más, es periodístico, es en el informativo, tiene mucha demanda, es de 7 a 9 de la mañana y estamos así en la locura, es un informativo muy puro y duro, como decimos nosotros. Y bueno, y ahí hasta las 9 de la mañana estoy, así que estoy todas esas horas al aire que me llega, creo, en un momento donde ya estoy entrenada para eso, ¿no? Después de tanto que hemos pasado, me llega en un momento interesante porque son muchas horas al aire, mucha exposición, muchas críticas, muy atentos a todo lo que decimos y no decimos, entonces es un momento para mí bastante importante y que él se necesita estar muy fuerte, no solo profesional, sino personalmente. Y por otro lado, ahí termino y después en la tarde, a las 15 entro en Telenoche, que esa es mi nueva etapa, la etapa de televisión. Yo hasta ahora, en más de 20 años que había estado con el tema de fíjate que yo empecé con 20 años y tengo 42 y nunca había hecho televisión, nunca, nunca. Pero Es la salís primera. muy bien, me encanta cómo salís, salís bárbara, salís muy Y vos bien. sabés que creo, y eso es importante también para todos ahí, para los alumnos y para todos los que tienen mucha esperanza y mucha fe también cuando estudian y no saben y a veces queremos todo y tenemos mucha expectativa. Pero creo que también todo el proceso, no tan lento como el mío, espero que el de ellos sea mucho más rápido, pero el proceso de la radio y la formación primero de cómo comunicar, de cómo hablar. Eso me dio después esa soltura para incluirle después mi cuerpo, pero sabiendo y estando confiada de poder comunicar correctamente, de hablar bien, no es una preocupación para mí lo que tengo para decir. Yo me acuerdo de las cosas, sé lo que voy a decir, lo digo en cortos tiempos, por mi pasaje por FM, porque en su momento fui también conductora en FM y yo era mi operadora, entonces tenía que hacer salidas de un minuto y medio, tenía que pensar lo que iba a decir para salir al aire. Eso me dio la rapidez para estar ahora en las salidas en televisión, que son todas cortas y no te podés equivocar, no podés titubear, tenés que estar seguro. Todo eso me lo dio la radio. Muy Así bien. que, sí. ¿Y cómo descubriste tu vocación, Laura? Bueno, en realidad yo, yo no la descubrí. Yo no fui de las personas que dijeron desde chiquitos, yo quiero ser esto, yo quiero ser locutora o yo quiero ser periodista o comunicadora. Fue como que la gente me empezó a mostrar y yo empecé a darme cuenta que había ámbitos en los que yo no cuadraba. Y vos que me conocés bien sabés que hasta yoga me mandaste a hacer. Yo soy sumamente inquieta. Ahora se habla mucho de todo esto, por suerte, de los que somos inquietos, de los que nos cuesta mantenernos en los lugares, de lo que nos cuesta a veces, no porque tengamos mala conducta, pero sí nos observan y sentimos que no encajamos. Yo no tenía problema de rendimiento, siempre me fue bien, siempre tuve buenas notas, pero siempre estaba como rebotando por las paredes, como vos me decías.
Y me costaba mucho, y todos me decían que como era tan expresiva y como me iba tan bien, quisiera abogacía. Finalmente termino perdiendo derecho, justamente cuando fui a entrar a la facultad, pierdo derecho. Y ahí empecé a como a plantearme todo y me empezaron a decir mucha gente de mi entorno, ¿y por qué no estudiás algo que sea rápido y que vos que tenés tan buena voz y que hablás hasta por los codos y que no te gustaría locución? Y me acuerdo de un aviso de Cristina Morán que invitaba a la escuela de la imagen y la palabra. Y yo dije, tengo que ir ahí. Y empecé con Cristina Morán, un curso que era todo el año, muy bueno, muy fuerte, muy intenso, todos los días íbamos. Y ahí empecé a conocer a las grandes locutoras, Adri, y me empecé a dar cuenta que había algo ahí que me parecía que iba por ahí. Y como Ingrid Rodríguez, Raquel Gutiérrez, todas del Sodre, y conocí a raíz de todas ellas que también me quisieron encauzar y me quisieron acomodar en donde tenía 18 años. En esa locura me decían, Laura, mira que tenés por este camino, pero tenés que concentrarte, tenés que estudiarte, tenés que preparar. Y ahí di contigo, Adri. Yo cuando salgo de lo de Cristina no me sentía que era mi lugar, pero sentía que me faltaba, o eso me pasó siempre, porque es importante también que sepan tenerse su confianza y su seguridad. A mí eso a veces me jugó muy malas pasadas, pero ahí fue que varios me fueron recomendando, tenés que ir con Adriana, porque Adriana te va a enseñar a manejar bien, correctamente tu voz, a encontrar tu tono, vas a ver que con ella, bueno, en fin. Y empecé contigo, Adri, y ahí sí sentí, porque además conocí gente que luego fueron, yo de ahí saqué grandes amistades también, además de vos y Ale, que son como mis padrinos, aunque no nos veamos ahora, han seguido mi carrera. También hice una gran amiga. Y fui como empezando a entender que había que lo más importante, además de los dones o lo que uno ya puede atraer, como me pasó a mí con la voz, era la profesionalidad en lo que uno hacía. Había que hacerlo bien, había que prepararse. Y vos que tenías todos esos diplomas, que no parabas de estudiar, nos dabas ese ejemplo de que había que estudiar, prepararse y hacerlo con responsabilidad. Y así fue que empecé mi camino y ahí sí me decidí. Ahí sí dije, es esto. Y mi primer trabajo me lo diste vos. En realidad me recomendaste vos. No sé cuántos años tienen tus alumnos, pero estamos hablando de hace muchos años atrás, un programa que se llamó Telechat, Sí, que salía en la madrugada, y ese fue mi primera incursión. Esa fue la primera vez que yo empecé a salir, que era un programa que era en la televisión, que era un juego, se mandaban mensajes, todo prehistórico para los de ahora no se lo imaginarían, pero uno mandaba un mensaje que le salía una fortuna de plata a la televisión y salía en la televisión y se podía comunicar con gente. Entonces era una televisión radio, porque era tele, pero salía solo mi voz y los protagonistas eran los mensajes. Y ahí yo realmente empecé a encontrar eso que también me ayudaste mucho, que es interesantísimo en cuanto a la voz. Podemos tener una muy buena voz, pero hay que saber encontrar nuestro tono, ¿no? Ese tono que es el ideal. Que no, un estilo personal, que sea un... claro, sí, eso que vos decís, porque a veces, o tenemos, ¿te acordás que teníamos ejemplos de voces muy graves porque por su entorno, por lo que sea, Ale, nuestra compañera, tenía hermanos varones y se movían en un ambiente muy de autos y demás, y tenía como su voz demasiado más grave de lo que era su tono, o a veces nos parece que si usamos o nos apoyamos en determinados lugares porque por las voces que hemos escuchado y queremos imitar. Y a mí me costó encontrar mi tono. Pero parte de ese camino fue ese, el encontrar que mi voz, si bien no era una cosa sumamente grave y potente, era una voz que era más suave, que tenía otras características que era importante fomentar. Y bueno, y a partir de ahí empecé con el telechat, después vino la Sport, con Luis Parodi, que también fue algo que salió a través tuyo, Adriana, que, bueno, Luis, en realidad lo que yo hago ahora en Es Noticia lo hacía con Luis en la Sport 890, de leer diarios y demás. Y ahí es cuando me meto en el grupo, en este grupo. Yo ya ahí ya tenía 27 años y tenía mi hijo. Mi hijo ya tenía un año y medio. Y bueno, y ahí ya
ahí ya como que las prioridades cambian y ahí me costó bastante más poder, yo tuve un impasse de un tiempo, bueno, y eso fue medio complejo. Pero después entré en el grupo que estoy ahora, a través de la Sport, alguien me escuchó, vos decías, ahora me escuchan en Sarandí y muchos dicen Laura o de dónde salió. Y vaya si habré golpeado puertas, ¿no? Vaya si habré querido hacer cosas y me costaba, y me costó. Pero bueno, una vez que yo siempre digo, así como vos, que siempre me diste las oportunidades, mis propios compañeros siempre me recomendaron. Por eso siempre es importante que lo que uno hace lo haga en todo en la vida, ¿no? No solo en lo profesional, sino cómo se maneja y cómo se mueve, porque siempre fueron compañeros, operadores que me escuchaban y me recomendaban, compañeros que decían, Laura, me acuerdo, ¿por qué estás acá y no estás haciendo tal cosa? ¿Por qué? Y así fue que empecé en Futura, de Sport, me pasé a Futura. En Futura conocí a Mario Gallinares, tengo como mucha gente que por esas cosas ha decidido apostar en mí. Y Gallinares, Mario Gallinares, que es ahora es el encargado, sigue siendo el gerente de Futura y también de Like, la que era Disney, él me escuchó y dijo, hay cosas para ajustar, hay cosas para cambiar, pero creo que tenés todo para esto y mucho más. Y ahí empezó a apostar en mí, empezó a apostar también, a darme oportunidades, y después se fue, ahí creo que de a poco se fue dando todo, pero siempre con un montón de trabajo. Siempre trabajé mucho, muchas horas, siempre me preocupé mucho, y bueno, y eso No, es lo que yo te decía. no, tenés una voz excelente y lograste una dicción perfecta, Laura. Que siempre sabes que el tema del yeísmo, viste que eso hay que solucionarlo. Bueno, vos lo solucionaste absolutamente. Y decime por qué lo solucionaste, a ver si estoy Porque bien. hicimos como 1500 ejercicios. No, Nos pero dabas papeles y papeles y papeles y nos decías, repitan payaso, repitan playa, maya, y repetía y repetía y repetía, y me escuchaba, y al principio me salía horrible, re fingido, y decía, esto no me va a salir nunca, pero tenés que poner la lengua así y apoyarla acá, nos decía Adri, y repita, y repetíamos y repetíamos, y fue todo ejercicio, ejercicio. Lo mismo la adicción, yo siempre me acuerdo del ejercicio con el lápiz, eh, mm, ejercicio, es todo ejercicio, la respiración. Al día de hoy es algo que sale totalmente natural y al principio decíamos, nunca vamos a poder respirar así, nunca porque teníamos eso que ahora no me sale si lo quiero hacer. Pero todo era, yo me acuerdo de estar sentada en el sillón mirando una película y con una bolsa que nos decías, agarren un kilo de arroz o no sé, una bolsa apoyada en la panza y viendo a ver si se movía. Y yo decía, esto no se mueve. Pero bueno, practicando y practicando y practicando. Y mucha práctica, muchos ejercicios, escucharnos, no, no, nada sale de un día para el otro. O sea, hay algo que yo tengo claro y que es importante que todos lo... Hay gente que, a ver, yo sé que hay como grandes diferencias en los procesos. Yo lo tengo claro. Hay gente que es mucho más lanzada y tiene esa cosa de que, bueno, dale, vamos, y después preguntamos. Y está muy bueno, yo lo admiro mucho eso, mismo en mis compañeras que tengo ahora muy jovencitas en Telenoche, que la verdad que trato de empaparme de todo eso todos los días. Pero también creo que el que, el que decide ir por el camino de la práctica al error también llega. El que se pone firme y dice, yo voy a poder, puede. Y te van a pasar 15.000 cosas, pero en algún momento se llega y se puede. O sea que no es magia. bueno, Lau, ¿alguna anécdota que tengas que te gustaría contar? Ay, yo, la verdad que más que anécdotas, me pasaron cosas terribles, por eso les decía que parece que se te va a terminar el mundo. Hay una que que está muy graciosa porque todos seguramente lo conocen a Diego González. Cuando yo entré en Futura, Futura estaba en toda una reestructura. Estaba pasando de ser una radio con programas y con todo un funcionamiento a ser musical. Entonces había como una onda media fea de los que habían estado y de los que veníamos, como diciendo ahora, estos locutores que éramos operadores, estábamos aprendiendo también, empezaba como ese cambio de las FMs musicales, de toda esa historia. Y Futura era de rock, una radio de rock, seguía siendo lo que era, pero ya sin todos esos programas y toda esa gente que había.
incluido Petinati, ¿no? Y bueno, había como todo un peso. Pero bueno, el gerente que Mario, que era el que había estado en todo ese proceso, allá estaba respaldándonos. ¿Y qué me viene a pasar a mí en esto de ser operadora, locutora, que es muy difícil tener que hacer todo a la vez? Dejé el micrófono abierto. Había Ah, que, tenés que hacer todo. Te estás hablando, estás mandando, mando el tema y tenía que apagar el micrófono. Nunca lo apagué, no me di cuenta. La luz roja, o sea, estaba la luz roja, yo nunca me di cuenta. Y meta, juá, 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 como soy yo, a las carcajadas. ¿Y quién llama, que había sido uno de los más, quién llama para avisar que paguen el micrófono? Diego González, que tenía un programa en la Futura de antes, que era una... Entonces, vino Gallinares que entró, que yo dije, me echaron, de acá me echaron, yo me voy para mi casa. Yo en los nervios me aguanté, pero después llegué a mi casa y lloraba como una loca. Yo dije, se me terminó la vida acá. Yo no salgo de mi casa nunca más. Y me acuerdo que Gallinares me dijo, bueno, hay dos cosas, una buena y una mala. La mala es que nos estaban escuchando. La buena es que nos estaban escuchando. Entonces, en parte, ahí aprendí que, y algo que es importantísimo también, aprendí que, bueno, que no importa que nos equivoquemos porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. El tema es ese segundo en el que resolvemos el problema. Ese segundo en donde decidimos que todo sea una catástrofe o le damos una vuelta a la tortilla, como dicen los españoles, y logramos que eso que nos equivocamos salga. Porque después vamos a tener pifiadas terribles. Pero yo me acuerdo de esa vez porque encima justo era uno que estaba como esperando que nos pasara eso, ¿no? Y bueno, y la verdad que más que ahora me río. Eso quería transmitirles. Ahora me río, pero en el momento pensé que la vida se me terminaba. Y ahora, cuando uno logra reírse de las cosas, se da cuenta que en realidad pasó el tiempo y es un aprendizaje. Y más que anécdotas, que la verdad son un montón, porque he tenido la suerte de trabajar con mucha gente ahora, que seguramente todos ustedes conozcan y vean, y todos tienen sus cosas y nos reímos, nos divertimos mucho. Creo que lo importante es, para mí lo más importante de transmitir es, hay algo que vos me decías antes de empezar, cómo en ese trayecto donde a veces uno ve que las cosas se trancan y no salen y no salen y no salen y de repente es el reconocimiento. Y llega el reconocimiento. El reconocimiento llega. Hay que saber aceptarlo también, hay que saber quererse, hay que saber esperar y siempre el reconocimiento llega. Así que la verdad que anécdotas que como la que vos me contabas de haber ido a golpear un lugar y que ni siquiera me hayan contestado y ahora digan, ay, qué bien que sale Laura. Bueno, ¿te acordás? Laura vino y ni le abriste la puerta, Laura. exacto, Pero bueno, exacto. esas son Bueno, anécdotas. tesoro, bueno, tesoro, tenemos que terminar por aquí. Muchas gracias, Laura, por concedernos esta entrevista de esta manera tan cordial y bueno, tan ágilmente. Yo te deseo lo mejor siempre. Estoy Sí. muy orgullosa de vos por todos tus logros y también te deseo lo mejor para tu familia, para Tiziano sobre todo. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Ay, sí, que no sea por Zoom. Sí, Tiziano que acompañó todo a mi, Tiziano que es mi gran compañero de todo este trayecto. Yo los quiero mucho, ustedes son una familia hermosa y ojalá que todos sepan aprovechar, todos allí que están ahí escuchando, aprovechen tanto de lo profesional como de la capacidad que tienen tanto Adri como Ale, que son entrañables. Los quiero mucho, los quiero mucho. Nosotros también, Laura, y te deseamos siempre lo mejor, siempre, siempre.